Izuku en Miraculous Ladibu temporada 2. Capítulo 1. Esto es demasiado, él no puede ser Augmot. Este día estaba siendo de locos para una chica de cabello azul denominada como Marine Dupanchen. No solo se dejó llevar por sus impulsos, lo que terminó por ganar la enemistad de un habitante de París y como tal una civil a la que debía proteger como su alter ego Ladybug. Una de los tres superhéroes que actualmente estaba protegiendo a París de un villano que intentaba conseguir su Miraculous al igual que el de su compañero, Chad Noir. Por suerte todo esto había sido impedido gracias a no solo el trabajo que estaban logrando mes tras mes, sino también gracias a la ayuda de un héroe que a diferencia de ella y su compañero de cabello rubio no portaba uno de esos Miraculous, sino que también con unos poderes propios que se escapaban de su comprensión. Pero eso no era el problema ahora. Hace apenas unas horas atrás, en su encontronazo con la civil que ahora estaba enemistada con ella, pudo conseguir de esta última un libro extremadamente importante que su Kwami le dejó en claro que debían llevárselo a su legítimo propietario cuando antes. El guardián de los Miraculous, un guardián que su otro compañero, Deku, conocía perfectamente y ya había como tal interactuado con este misterioso hombro. Pero ahora después de un corto camino lo tenía enfrente suya. Un anciano hombre de baja estatura que permanecía sentado en el suelo calmadamente. Y lo peor de todo, a un lado suyo y ahora de pie una persona que conocía perfectamente y lo había guiado hasta aquí, Deku. Y aunque esto podía sonar normal, pues fue este último quien se encargó de guiar a la joven hacia el guardián. Las palabras de este último le hicieron despertar una única teoría en la joven. Marinette. Deku, ¿tú eres? Ni siquiera era capaz de terminar su frase, pues la sorpresa estaba grabada en su rostro y al ver cómo su compañero llevaba una de sus manos a la pulsera que tenía en su muñeca. Toda duda desapareció una vez el peliverde pulsó un botón en la pulsera, y en solo un segundo, su traje de héroe fue sustituido por unas ropas de civil. Dejando de igual forma su rostro al aire, un rostro que la joven reconocía perfectamente y ahora la acababa de dejar sin palabras. Izuku. Siento si esto es muy repentino para ti Marinette, estaba algo apenado por la situación que claramente ni él fue capaz de predecir, pues a petición del hombre a su lado optó por revelar a su compañera su identidad. Una identidad que había mantenido completamente oculta tanto de ella como de Chad Noir. Y como era de esperar, no hubo respuesta. La peli azul era siquiera incapaz de gesticular una frase o al menos una palabras. No sabía qué decir. Ella estaba preparada para conocer al hombre que le entregó su Miraculous, no se esperaba la identidad del héroe por el que había tenido sentimientos en los últimos meses. Y menos aún se esperaba que este héroe fuera no solo su compañero de clases, sino también uno de sus amigos más cercanos. Tiki. Marinette, ¿estás bien? Tanto la Kwami de la peli azul como el mismo Fu, Izuku y Uaich estaban preocupados por la reacción insonora de la joven. Es cierto que todos se esperaban una sorpresa en la joven, pero nunca se habrían esperado que habría entrado en su shock tan grande que ni siquiera era capaz de formular una palabra. Solo se podía oír algún que otro balbuceo de la joven, como si su boca quisiera hablar, pero su cerebro aún estuviera procesando todo y uniendo uno por uno todos los puntos que claramente le gritaban la identidad del joven. Y de hecho la peli azul hubiera seguido en silencio por un rato más. Si no fuera porque a pesar de su sorpresa, puso ver cómo el peliverde se aproximó a ella. Sentándose justamente al frente de esta última, quien había caído de rodillas por tan grande sorpresa. Izuku. Marinette, ¿podrías decirnos si estás bien? No dudo mucho en apoyar una de sus manos sobre el hombro de su amiga. Quien por fin después de unos minutos dejó salir otra reacción, aunque nuevamente fue una extraña pues sus mejillas se tiñeron de un gran tono rojizo. Más aún al volver en sí ver el rostro preocupado de su amigo. Y sin medir sus acciones la peli azul se dejó caer del todo y ahora sentada en el suelo, retrocediendo lo suficiente como para que su compañero y amigo la soltara. Aunque aún la veía preocupado. Marinette. Ese sí, estoy bien, ¿por qué N no iba a ese estarlo? Apenas era capaz de hablar de forma fluida, de hecho su repentino tartamudeo le hizo imposible hablar sin trabarse aunque solo fuera un poco. Izuku. Si tú lo dices, no quería que te llevaras una sorpresa así, si hubiera sabido esto habría preferido dejar mi identidad aún en secreto.
Estaba claramente arrepentido por darle tan grande sorpresa a su amiga y sobre todo por no haberla avisado antes. Pero ante esto, y sin dejarse llevar más por las dudas, la joven respondió. Marinette. Está bien, de verdad, solo me sorprendió jeje. Y a diferencia de antes, esta vez sí pudo dar una frase al completo sin dudar mucho más. Pero aunque había logrado completar una frase sin dudar, no fue capaz de dirigirle la mirada a su amigo. Solo la mantuvo gacha con tal de evitar el contacto visual con el peliverde. Quien aunque aún no estaba ni un poco convencido, accedió con un claro, regresando a un lado del anciano quien observó toda la escena con paciencia junto a Waits. Fu. Debes tener muchas preguntas ahora mismo. Intentaba mantener una sonrisa ante toda esta situación con tal de aliviar a la joven quien ahora se enderezó para sentarse de una mejor forma. Marinette. Muchas es quedarse corta, ¿cómo es posible que Izuku sea, no sé ni qué decir? Se llevó su mano derecha a su frente, pues su cabeza aún no se había recuperado por toda esta situación. De igual forma Fu y Izuku entendieron esto, por lo que sin intenciones de presionar de más a la joven, guardaron silencio y esperaron pacientemente a que esta última se recuperara. Lo que parecía que iba a tomar unos pocos minutos más. Fu. Parece que esta conversación será larga, iré a preparar algo de beber. Ante tal anuncio el hombre se levantó del suelo y caminó hacia la otra parte de la habitación que estaba cerrada por una puerta corredera. Dejando a Izuku, Marinette, Tiki y Waitse a solas, aunque el ambiente era demasiado incómodo entre Marinette y Izuku. A diferencia de Waitse y Tiki quienes se apartaron un poco de la escena con tal de conversar a solas. Marinette. Izuku. Por alguna razón que el peliverde desconocía, fue llamado por su amiga a pesar de que ésta aún seguía reacia a dirigirle una mirada. Por lo que solo se tuvo que limitar a responder con un ¿sí? Marinette. Todo este tiempo, desde el primer día que la Dibu y Chad Noir aparecieron en París, ¿tú eras Deku? Era una pregunta la mar de extraña, pero por la mirada dudosa que la joven dejó ver un poco a pesar de que aún no la había alzado, le dejaron en claro al peliverde que debía responder. Izuku. ¿Por qué preguntas algo así? Creo que es obvia la respuesta. Arqueó una ceja dudoso por tal pregunta, pues sería descabellado pensar que el peliverde que tenía al frente había sustituido al verdadero Deku. Marinette. Lo siento, sigo sin creer que todo esto es real. Y no estaba exagerando, su mente aún estaba tan alterada que le era hasta difícil pensar en formular una pregunta que no sonara estúpida. Izuku. Supongo que es entendible, tú nunca supiste mi identidad a diferencia de mí, pero ¿de verdad pensaste que esto sería así para siempre? Fue el turno del joven para preguntar, aún quería saber mejor cómo se sentía su amiga ahora mismo ante todo esto. Marinette. No lo sé, una parte de mí quería saberlo, pero otra no quería, es raro de explicar. Se rehusaba un poco a decir toda la verdad, pues no tenía el valor para expresar sus sentimientos libremente, y menos aún con semejante cacao en su cabeza. Izuku. ¿Estás decepcionada? Su cabeza llegó a una sola conclusión, una conclusión precipitada pero que por el comportamiento de su compañero fue el único al que llegó. Exaltando en el acto a esta última quien por fin le dirigió una mirada. Marinette. No. ¿Por qué lo estaría? Eres la persona perfecta para ser un héroe, sensato, calmado, amable, comprensivo, valiente, habilidoso, somos muy diferentes. Dejó salir todo sin contenerse, dejando sin palabras al peliverde a pesar de que las últimas palabras de la peli azul decayeron al final al sentirse inferior a su amigo y compañero. Izuku. Si te digo la verdad, no somos tan diferentes. Tales palabras atrajeron sin problema la atención de su compañera, a lo que esta última dejó salir con más claridad su confusión. Pero sin intenciones de interrumpir a su compañero, dejó que hablara. Izuku. Puede que ahora mismo me veas así, pero cuando estaba en tu lugar no era muy diferente a ti, impulsivo, torpe, cabezón, y un gran etcétera, aún recuerdo como mi maestro me regañaba. Aunque no era mucho, las palabras del peliverde consiguieron sacar una pequeña sonrisa en su amiga. Pues esta última de igual forma era incapaz de imaginar a su veterano compañero estando en sus zapatos. Era demasiado perfecto como para siquiera ser capaz de fallar en algo. Y más aún al saber que este era la misma persona que lo estuvo apoyando continuamente incluso en su lado civil. Marinette. Jeje, perdona por reírme, pero no puedo imaginarte así.
No pudo evitar aguantar más la risa que amenazaba con salir, lo que de igual forma animó a su amigo al instante. Izuku. ¿De verdad? ¿Acaso crees que nací como un veterano? Claramente le estaba siguiendo el juego a su amiga con ese tono bromista, haciendo que ambos jóvenes rieran y consiguieran mejorar el ambiente por fin. Veo que las cosas están mejor por aquí, ¿por qué no toman asiento en la mesa mientras preparo todo? Nuevamente hizo acto de presencia en el lugar, esta vez con una bandeja en sus manos que llevaba 3 vasos junto a una tetera y un bol con algunos aperitivos. Izuku. Espere, lo ayudaré. No dudó mucho en actuar, poniéndose en pie para tomar la bandeja que claramente le estaba siendo un poco difícil cargar al mayor. El cual solo agradeció mientras Marinette tomaba asiento en uno de los cojines que había alrededor de una mesa baja del lugar. Algo que Fu y Izuku imitaron al igual que los Kwami, quienes a diferencia de los humanos se sentaron sobre la mesa. Quedando cada uno de los 3 en diferentes extremos de la mesa, mientras que los Kwami se colocaron en el lado de la mesa libre. Ahora que ya estás más calmada, ¿por dónde quieres empezar, Marinette? Debo suponer que aún tienes dudas hacia tu amigo. Estaba más que calmado ante tal situación, sirviendo de paso el té en cada taza con ayuda de la tetera. Marinette. Sí, y me gustaría hablar de ello, pero hoy fue un día muy estresante para mí, por ahora me gustaría entregarle esto. Tuvo que retirar su mochila de su espalda para comenzar a buscar algo en particular, mostrando el mismo libro que una vez estuvo en manos de cierta castaña. El libro de los Miraculous, hacía años que no lo veía con mis propios ojos. Dejó la tetera a un lado para tomar el libro con sus manos sin poder ocultar su sonrisa, pues estaba más que feliz por el objeto que ahora tenía en sus manos. Izuku. Maestro Zu, ¿qué tan importante es este libro? Aunque sabía el nivel de importancia gracias a Tiki, aún desconocía lo que el libro tenía escrito, algo por lo que estaba interesado. En general, todo contiene información, y más importante, los hechizos que sacarán los poderes ocultos de los Miraculous. Sin duda Tiki no había exagerado con la importancia del libro, lo que dejó sin palabras tanto a Marinette como al mismo Izuku. Pero hay algo mucho más importante, ¿de dónde sacaron el libro? Tuvo que cambiar su semblante a uno mucho más serio, y por cómo el anciano había cambiado su comportamiento, ambos jóvenes sabían que era importante. Aunque Marinette no pudo evitar sentirse nerviosa por esto. Marinette. ¿Por qué lo pregunta? Por alguna razón ante tal pregunta de la peli azul el hombre dejó salir un suspiro, y ante la mirada del dúo este se puso en pie, comenzando a caminar hacia el tocadiscos que había sobre un mueble de la habitación. Pero grande fue la sorpresa del dúo al ver cómo el mayor abrió un compartimento secreto en un lado del tocadiscos antiguo, dejando ver unos cuantos botones que pulsó en un específico orden. Pero ante esta serie de botones la parte superior del tocadiscos se abrió como si fuera una trampilla. Una trampilla que dejó salir de lo profundo del tocadiscos una caja algo extraña que portaba sobre esta el mismo dibujo que tenía la portada del libro. Un dibujo que pudieron ver el dúo de jóvenes una vez el mayor tomó la caja y la dejó sobre la misma mesa. Pero sin darles tiempo aún para responder, Zu abrió la parte superior de la caja, la cual dejó ver varios compartimentos vacíos. Pero otros que no estaban vacíos y que de hecho, tenían varios Miraculous. Aunque entre todos estos, el que más llamó la atención del peliverde, fue uno en particular. Izuku. El Miraculous del zorro, es igual a la imitación que llevaba Lila. Observó el inconfundible collar con la cola de zorro que estaba a un lado de otro Miraculous que parecía ser de una abeja. Aunque estas últimas palabras hizo que Marinette también prestara intención a tal Miraculous. Marinette. Es cierto, y parece de verdad existe. No pudo evitar sorprenderse un poco por el detalle que casi había pasado por alto, pero después de observarlo bien se dio cuenta que su amigo tenía razón. Por suerte lo que esa chica llevaba consigo era solo una imitación, de verdad me sentiría culpable si este Miraculous también se hubiera perdido. Su tono decayó al instante de decir esas palabras, tomando la completa atención de los dos héroes de París. Izuku. ¿Se refiere al de la mariposa y el pavo real? Son los únicos que faltan en la caja junto al de la tortuga y el de la Dibu Chat Noir. No le fue muy difícil notar esto gracias al dibujo que tenían los diferentes compartimentos, algo útil para saber dónde debía ir cada Miraculous.
Así es, y me gustaría hablarles de ello, pero para ello necesito toda su atención. Ante tal petición el dúo asintió, una más intrigada que el otro pero ambos dispuestos a escuchar todo lo que el mayor les tenía que decir. Fu. Los guardianes somos los responsables de custodiar una caja de Miraculous y de distribuirlos, desde que somos elegidos a una edad temprana para serlo debemos ser criados y entrenados únicamente para ese propósito. No tardó mucho en darle comienzo a su historia, y por cómo comenzaba parecía que la labor de guardián no era algo sencillo. Fu. Los entrenamientos son duros y toman años de disciplina y dedicación, pero un día cometí un error. Su voz no tardó mucho en decaer tras estas últimas palabras, al igual que hizo al momento de nombrar el Miraculous del zorro. Fu. Por culpa de una decisión que tomé en el pasado, el hogar de los guardianes fue destruido y yo fui el único superviviente de toda esa catástrofe. Ante esta noticia ni siquiera fue capaz de mirar a los ojos a ninguno de los dos héroes de París, quienes ahora sí estaban más que sorprendidos por esta noticia. Fu. Por culpa de todo el caos el Miraculous del pavo real y la mariposa se perdieron junto al libro de los Miraculous, temo que quien haya cargado con este libro, es el mismo Augmod con el que han estado peleando. Si la peli azul estaba sorprendida antes, ahora parecía que quería desmayarse por la declaración del anciano, pues sabía perfectamente quién había tenido en su poder el libro de los Miraculous antes de que Lila lo tomara. Izuku. Entonces, ¿piensa que es Lila? No estaba muy de acuerdo sobre la teoría del mayor, pues aunque podía sonar razonable, no se imaginaba que la castaña hubiera sido la causante de tantos problemas. Fu. Sería extraño que Augmod se akumatizara a sí mismo, dinos Marinette, ¿el libro estuvo en manos de otras personas antes que esa tal Lila? Toda la atención ahora fue dirigida a la adolescente, quien pensativa pero a la vez nerviosa dio una rápida respuesta. Marinette. Y yo, la verdad, no, solo lo vi en manos de Lila, lo siento. Sus nervios se podían ver a kilómetros, y aunque Fu parecía querer darle un voto de confianza a la peli azul al pensar que aún estaba un poco nerviosa por toda esta situación. Sobre todo al ver cómo este última se pudo recomponer al final para mostrarse arrepentida. Aunque por el lado de Izuku no era lo mismo, este último conocía bien a su amiga y sabía de sobra que le estaba mintiendo a ambos. Fu. No debes disculparte, con este libro de nuevo en nuestro poder hemos conseguido una gran ventaja sobre Augmod, es cuestión de tiempo para que él sea derrotado. Pudo calmar a la joven heroína a tiempo, lo último que quería es que esta culpa fuera un lastre para sus labores como la Diluc. Marinette. Si usted quiere podríamos investigar un poco, quizás descubramos la verdad. Obviamente había involucrado a su amigo Peliverde bajo la mirada del anciano hombre que tenía en su regazo el libro. Aunque no dudo mucho en mostrar una mirada seria por tales palabras. Fu. Es demasiado peligroso, un paso en falso y Augmod descubriría sus identidades, y aunque sé que Izuku podría cuidarse bien, a diferencia de él tú tienes el Miraculous de la creación. No podía evitar dejar salir su preocupación ante tal posible desenlace, más aún al solo imaginarse las noticias retransmitiendo las identidades de dos de los héroes de París. Izuku. No debe preocuparse, tendremos cuidado. Al igual que Fu, el peliverde se estaba tomando toda esta situación con mucha seriedad y tomó en cuenta las palabras del mayor. Fu. Cuento con ustedes, ahora se está haciendo tarde, es mejor que vayan a descansar para mañana. Y no estaba exagerando ni un poco, después de todo el sol estaba solo media hora de ocultarse en el horizonte y sería bueno que ambos héroes fueran a descansar para mañana. Por lo que sin nada más que objetar o hablar por ahora en ese lugar, tanto Izuku como Marinette tuvieron que prepararse para irse del lugar. Aunque a diferencia de antes, Izuku se fue de la clínica por la puerta principal junto a Marinette tras despedirse del mayor. Haciendo que poco después ambos llegaran a la calle y comenzaran a caminar por esta. Marinette. Realmente fue todo una sorpresa, tengo demasiadas cosas en las que pensar esta noche. Aún estaba un poco abrumada por todas estas noticias y revelaciones, al punto de llevarse una mano a la frente, pues su cabeza aún no había dejado de pensar en todo esto. Y menos ahora que no tenía que prestar atención a muchas cosas, siendo el momento perfecto para que su cabeza se pusiera a trabajar. Izuku. Por ejemplo, sobre el propietario del libro. Bastó con solo esa pregunta para que el peliverde viera nuevamente a su amiga alarmada. Pero ni siquiera le dio la oportunidad de decir nada antes de tomar la palabra otra vez. Izuku.
Antes de que digas alguna excusa, te conozco lo suficiente como para saber cuando mientes o dices la verdad, pero esto es serio Marinette, si realmente sabes quién tenía el libro de los Miraculous deberías decírnoslo. Claramente no estaba molesto por las mentiras de su amiga, y eso lo dejó ver con su mirada calmada. Pero aún así, quería saber por qué había mentido. Marinette. Lo siento, pero aún no estoy segura si él puede ser Augmot. Estaba un tanto arrepentida por la mentira que no tardó en ser descubierta, sintiendo incluso algo de vergüenza por esto. Izuku. ¿Es Adrien? Realmente no tenía alguna pista sustentada, pero sabía que si metía por medio al interés romántico de su amiga, era probable que esta última dejara salir al verdadero propietario. Pero lo que el peliverde nunca se esperó fue, Marinette. Sé cómo lo sabes. Para sorpresa del peliverde, acertó de lleno y más aún al ver cómo su amiga tenía sus ojos como platos. Izuku. Lo dije por decir, deduje que lo estuviste espiando cuando Lila estaba con él, pero pensaba que estaba equivocado. No dudo mucho en compartirla una base en la que se sujetó con tal de adivinar la verdad, pero como había pensado antes el peliverde, era solo un tiro de suerte. Lo que ahora dejo como un tomate a la joven, más aún al saber que realmente metió la pata a ella sola. Izuku. Aunque si te digo la verdad, dudo que él sea Augmot, no encajaría con él. Y no estaba mintiendo, después de todo sabía de sobra la identidad del tercer héroe de París, y por obvias razones era imposible que este fuera el villano de París. Marinette. ¿Y si es así? A diferencia del peliverde quien estaba claramente seguro, la peli azul no compartía esa seguridad, más bien estaba muy temerosa. Tiki. Marinette, no puede ser Adrien, ¿de verdad piensas que alguien como él sería capaz de hacer tanto daño a la gente? La Kwami que aún permanecía escondida en el bolso de Marinette tenía un más que buen punto, uno lo suficientemente sólido como para calmar un poco a su portadora. Izuku. ¿Lo ves? Las cosas estarán bien, estoy seguro. Apoyó una de sus manos sobre el hombro de su compañera, y que por extraño que sonara. Esta última se sobresaltó y rápidamente tomó distancia de su compañero. Marinette. Ese sí claro. Por alguna razón la peli azul se puso nerviosa, pero por los pasos que dio rápidamente hacia el frente, no dejó que Izuku viera el rubor en su rostro. Más bien lo dejó confundido y lo obligó poco después a dar unos pasos más rápido con tal de alcanzar a su compañera. La cual por suerte y en ese momento pudo hacer desaparecer ese tono rojizo en sus mejillas. Tiki. Marinette, ten más cuidado, podría marearme si te mueves tan rápido y sin avisar. Dejó salir su cabecita del bolso de su portadora, mostrando que realmente estaba un poco aturdida por el acto reflejo de su amiga. Marinette. Lo siento Tiki. Tuvo que disculparse con esta última por su descuido, y más aún al ver que realmente la había molestado más de lo que pensaba. Izuku. Tu casa no está muy lejos, yo tomaré este camino, nos vemos mañana en clases. No tardó mucho en tomar un camino diferente al de su compañera, separándose de esta última en un cruce mientras se despedía con un movimiento de manos al igual que esta última. Marinette. Claro, adiós. Se despidió sin más de su compañero con tal de seguir con su camino. O al menos ese fue el plan, pues antes de dar dos pasos más la joven se detuvo en su lugar antes de llevarse sus manos a sus mejillas. Unas mejillas que volvieron a tomar ese tono rojizo, pero esta vez con mucha más intensidad. Tiki. ¿Estás bien Marinette? Al principio se confundió por el repentino parón de su amiga, pero al ver el rubor tan fuerte en su rostro esa duda aumentó. Marinette. No, no lo estoy Tiki, ¿cómo es posible que Izuku sea Deku? ¿Realmente he estado? Necesito pensar en todo esto. Tal conflicto mental la hizo gruñir, pues realmente su cabeza estaba dando lo mejor de sí para procesar todo. Tiki. ¿Te refieres a que esta Sen ni siquiera tuvo la oportunidad de finalizar su frase, al menos antes de ser interrumpida por una avergonzada Marinette? Marinette. No lo digas, es suficientemente vergonzoso haber estado tan cerca de él después de todo esto. Y no estaba exagerando, después de todo acababa de descubrir la identidad de uno de sus intereses románticos, y justamente ahora había tenido que compartir no sé cuántos minutos con este. Y aunque pudo evitar que a duras penas su lado nervioso saliera a la luz al igual que ocurría con Adrien, todo eso era gracias a que una parte de la joven aún veía como un amigo al peliverde. Algo que tenía de igual forma fecha de caducidad, por lo que debía pensar en cómo lidiar con esto más tarde.
Y sin perder mucho más tiempo en ese lugar, Marinette continuó con su camino con tal de regresar a su casa. De igual forma Izuku, quien se tomó algo más de tiempo, regresó a su casa con éxito. Aunque al no tener que hacer muchas más cosas más allá de asearse, cenar y terminar alguna tarea que dejó pendiente. Justamente a solo minutos de terminar su tarea y con la mentalidad de irse a dormir poco después. En ese preciso momento su teléfono, el cual estaba cargando sobre la mesilla que había a un lado de su cama, sonó. Izuku. ¿Quién será a estas horas? Dejando a un lado su tarea y levantándose de su asiento, antes de que la llamada fue colgada automáticamente, el peliverde tomó su teléfono. Notando que la responsable de la llamada era precisamente una rubia a la que conocía bastante bien. Y sin querer hacerla esperar solo respondió. Izuku. Hola Chloe, es un poco tarde, ¿sabes? Literalmente estaba un poco cansado por todo el día de hoy, aunque no tardó mucho en cambiar eso último. Chloe. Izuku. Ese grito tan fuerte bastó para que el joven apartara su teléfono de su oído con rapidez, pues el fuerte grito de su amiga lo espantó. Por suerte solo duró unos breves segundos antes de que pudiera llevarse su móvil al oído de nuevo, respondiendo con un simple, ¿sí? Chloe. He recibido una noticia terrible. Le estaba resultando un poco difícil hablar, más bien por el tono de la joven parecía ser que estaba llorando, lo que ahora sí preocupó un poco más al peliverde. Izuku. ¿Qué ha ocurrido? Tomó asiento en la orilla de su cama mientras usaba un tono más comprensivo y paciente, esperando con calma la respuesta de su amiga. Chloe. Adrien me dijo que no podrá regresar a clases. Y esa sola noticia de una lastimada rubia bastó para que el peliverde se sorprendiera al instante. Izuku. ¿Qué? Oye, cálmate Chloe y explícame lo que ha pasado. Al igual que la rubia, el peliverde no pudo evitar sorprenderse por tal noticia, y más aún al no saber qué tuvo que hacer el rubio como para que le impusieran un castigo tan fuerte. Pues sabía que esto de no poder ir a clases era cosa del mismo Gabriel. Aunque ante su petición, la rubia solo dio un breve sí, tomándose unos momentos para calmarse y recuperarse. Por lo que una vez lo suficientemente calmada y tras tomar una última bocanada de aire. Chloe. Su padre lo ha castigado por haber tomado y perdido un libro muy importante para él. Solo hicieron falta esas palabras, unas simples palabras que dejaron en completo silencio al peliverde más que un cadáver. Chloe. Izuku. Se extrañó por el repentino silencio, pues casi habían pasado 2 minutos y el peliverde no había dicho nada. De igual forma le iba a ser difícil con toda la información que estaba fluyendo por su mente como un mar embravecido. Izuku. Un libro, no puede ser Augmot, pero eso explicaría por qué no sale de su mansión, por qué es tan estricto con su seguridad, por qué tiene tan poco personal, y. Su cabeza comenzó a unir uno por uno todos los puntos sueltos que dejaban como un más que completo sospechoso a uno de los mejores diseñadores de París. Aunque todo este pensamiento, Chloe. Izuku. Ese nuevo grito fue suficiente para traer de nuevo al joven héroe al mundo terrenal, sacándolo completamente de sus pensamientos al mismo tiempo que terminaba algo aturdido por el más que fuerte grito. Izuku. Chloe. ¿Por qué gritas? Tuvo que frotarse el oído aún algo aturdido por el fuerte grito, llevándose el teléfono a su otra mano para seguir con la llamada a través de su otro oído. Chloe. ¿Cómo que por qué grito? Llevas casi 5 minutos en silencio. Sonaba literalmente indignada, y no era para menos después de semejante ignorada que le acababa de hacer su amigo a pesar de todos sus llamados. Izuku. Lo siento, es solo que no me esperaba que Adrien fuera castigado por un simple libro. Se rascó su nuca, fingiendo un poco de desconcierto, pero para su mala suerte, sonó demasiado causal. Chloe. ¿Sabes algo al respecto? Cuéntamelo. Y no era para menos que la joven preguntara, ya que tal y como había dicho el peliverde había sonado demasiado casual, tal y como si fuera una persona que estaba al corriente de todo esto. Izuku. No es eso, pero creo que sé quién pudo tomar el libro. No pudo evitar ponerse algo nervioso al darse cuenta que no tomó en cuenta su comportamiento, por suerte pudo corregirlo a tiempo. Chloe. ¿Y esa persona es? Aún no estaba muy convencida de que su amigo no supiera mucho, pero si tenía alguna pista estaba dispuesta a escucharlo. Izuku. Lila. Y solo bastó con ese nombre para que el comportamiento de la rubia creciera junto a un gran ceño fruncido que se grabó en su rostro. Chloe.
¿Qué hizo esa Zoo? No estaba dispuesta a contenerse, aunque antes de dejar salir cierta palabra que Izuku sabía perfectamente cuál era. Izuku. Oye, cálmate, aún podemos recuperar al libro a tiempo, con suerte ya no está en manos de Lila. Aunque no mentía con que Lila había tenido el libro, sabía que ahora no era así, y lo último que quería es que esta última saliera salpicada por su gran bocata. Chloe. ¿Así? ¿Y quién pudo haber tomado ese libro de esa maldita pegajosa y mentirosa Lee? Seguía con sus ánimos explosivos, y nuevamente, Izuku tuvo que detenerla a media frase. Izuku. Chloe, ¿ya, sí? No es necesario ser tan extremista, siempre y cuando podamos lograr retirar el castigo de Adrien todo estará bien, hasta entonces procura ahorrarte para ti esos comentarios. Intento calmar a su amiga, y por como escucho un suspiro de esta última, parecía que estaba surtiendo efecto. Chloe. Eres demasiado comprensivo, pero te juro que como ella tenga el libro al principio sonó calmada, pero por unos breves segundos su ira volvió a crecer en solo instantes donde, Izuku. Chloe, se estaba cansando de silenciar a su amiga y fuerte vocabulario, aunque tampoco la culpaba pues sabía lo sobreprotectora que era esta última con cierto rubio de ojos esmeralda. Chloe. Ok, ya me calmo, ¿y qué tienes en mente? Logró por fin calmarse de todo para escuchar el plan que tendría en mente su amigo, pues no era la primera vez que éste tenía en mente algo. Y que por lo general siempre salían bien, haciendo que confiara aún más en su criterio. Izuku. Mañana hablaré con ella y le diré de dónde sacó el libro, si es verdad que es de Adrien no durará en devolvérnoslo a menos que quiera que todos sepas que ella lo robó. Estaba más que consciente que el libro ya no estaba en manos de la castaña, pero hasta que tuviera un momento para hablar con Fu Marinette, debería seguirle el juego por ahora a su amiga. Chloe. ¿Quieres que le cuente al resto de la clase sobre esto? Estaba a solo unos pequeños toques para dirigirse a la app de mensajes donde tenía registrado a algún que otro compañero de clases. Izuku. Puedes hacerlo mañana, prefiero que sea en persona a que corramos el riesgo que la noticia se divulgue por algún error. La rubia no tuvo ninguna objeción a esto, aunque no negaría que tenía en mente hacer esta noticia pública con tal de movilizar a los fans de su amigo. Por suerte Izuku la hizo cambiar de mentalidad a tiempo. Lo que de igual forma marcó fin a la llamada con un «nos vemos mañana» y un «ok» por parte de ambos que se despidieron a su forma. Aunque ahora más que nunca al peliverde le sería difícil descansar, dirigiéndose de vuelta a su escritorio con teléfono en mano. Comenzando a buscar un número de teléfono que no tardó en marcar poco después, lo que dio comienzo al clásico pitido que indicaba que estaba llamando a alguien, lo que no tardó en cesar para oír ahora una voz que reconocía. Adrien. Izuku. Por acto reflejo al tomar la llamada nombró el nombre de la persona al otro lado del teléfono, aunque su tono parecía algo decaído, y no era para menos después de tal castigo. Izuku. Hola Adrien, Chloe ya me contó lo que te ocurrió, ¿de verdad fue tan grave todo esto? Pregunto solo por pura cordialidad, pues sabía que no lo habrían castigado solo por capricho del mayor. Adrien. Sí, mi padre estaba indagando por lo que hice y me regañó por horas, al parecer el libro que tomé era una fuerte inspiración para sus diseños, ahora está en un aprieto por mi culpa. No se molestó en ocultar la tristeza que sentía, incluso se notaba puramente arrepentido por sus acciones, al parecer perder el libro de su padre no estuvo en su plan. Izuku. Ya veo, y dime, ¿tu padre sigue despierto? Tenía un plan en mente para mañana, pero para ella primero debía cumplir un previo paso que no sabía si tendría éxito. Adrien. Es posible, ¿por qué lo preguntas? Ahora estaba más extrañado que otra cosa, pues no entendía el por qué su amigo lo habría nombrado de tal forma. Izuku. ¿Crees que podría hablar con él? Y si antes el rubio estaba confundido, ahora estaba sorprendido por la repentina petición de uno de sus amigos más cercanos. Adrien. ¿Qué? Al igual que su tristeza, no se molestó en ocultar su sorpresa, siendo un libro abierto para cualquiera que lo oyera ahora mismo. Izuku. Por favor, tengo algo urgente que contarle y me gustaría hacerlo antes de que te borre del registro escolar. No dudo mucho en pedirle de por favor a su amigo, pues si quería que su plan funcionara primero debería hablar con el padre de este último. Algo que aunque mantuvo indeciso al rubio por unos momentos, poco después, Adrien. Dame unos minutos.
Con un breve, sí, Izuku guardó silencio y vio a través de la imagen de la llamada como el micrófono tachado se hizo presente, indicando que Adrien había mateado la llamada por ahora. Pero solo fue cuestión de unos 7 minutos, incluso casi 8 para que el mutuo desapareciera. Gabriel. Gabriel Agreste al habla, Adrien me informó de todo, que desea Midoriya. Ese tono grave y autoritario no tardó en hacerse presente al otro lado de la llamada junto a la voz del hombre que el peliverde reconoció como el padre de su amigo. Izuku. Lo primero, siento molestarlo tan tarde, pero después de haber oído lo de su libro me gustaría contarle algo sobre este. No dudo ni por un segundo en ser informal con el mayor, pues sabía que este último tendría más en cuenta sus palabras si mantenía el respeto y los modales frente a este. Gabriel. Solo tengo unos minutos libre, sea breve por favor. Por la experiencia que tenía con el peliverde y la buena influencia que había sido para su hijo, el hombre no dudó mucho en darle la oportunidad de hablar. A diferencia de otros adultos con los que ni siquiera quería verse cara a cara. Izuku. El libro que su hijo tomó por suerte no está perdido, una compañera de clases lo tomó y creo que puedo recuperarlo si le comento la situación y en el peor de los casos, con ayuda del director. No tardó en resumirle de la forma más breve e informativa la situación por la que estaba pasando el libro que el mayor había perdido. O mejor dicho, había pasado. Gabriel. Eso sería de gran ayuda, pero he de suponer que quiere algo a cambio. Por pura experiencia sabía perfectamente que tales acuerdos nunca eran llevados a cabo sin un beneficio para la otra parte. Y aunque normalmente Izuku no habría pedido nada a cambio, esta vez era diferente. Izuku. Solo le pido un día para recuperarlo, pero por favor deje que Adrien se presente en clases mañana. Sabía perfectamente que era una petición extremadamente egoísta, pero con este tonto detalle conseguiría que no solo su amigo se mantuviera al día con sus clases, sino que también tendría un apoyo extra por si algo salía mal en París y que así el rubio pudiera cumplir sus tareas como Chad Noir, y era mejor a que estuviera siendo vigilado y monitorizado en su habitación. Gabriel. No dudo de tu palabra, jovencito, pero nada me garantiza que usted pueda devolverme el libro, eso solo atrasaría más el papeleo sobre la educación de mi hijo. Y por desgracia era cierto, pues el explicar que su hijo pasaría de llevar a cabo su educación en un centro público, a uno hogareño, era algo difícil de llevar a cabo si quería cambiarlo otra vez. Izuku. Lo sé, y sé que no es mucho, pero es el único favor que le pediré en mi vida y como un amigo de su hijo, por favor. Si no fuera porque esto era una llamada, el peliverde no habría duda en hacer una reverencia al mayor con tal de llegar a la bondad de este último. Algo que no era tan fácil en esta situación, pero tras unos breves segundos en silencio lleno de pura reflexión en el mayor. Gabriel. Tiene 24 horas una vez sean las 12 de la noche, si no es capaz de regresarlo antes de las 12 de la noche del día posterior, he de pedirle que no me vuelva a molestar ni a mí ni a mi hijo, y eso también va para sus amigos. Podía sonar extremadamente frío, pero el solo hecho de cerrar el círculo de amistades de su hijo lo veía más como un beneficio que como un desperfecto si terminaba estudiando en casa. Izuku. Entonces, ¿es un trato? No sabía muy bien cómo tomar las palabras del rubio, pues aunque había dicho cosas buenas, también había dicho malas. Gabriel. Lo es, no me decepcione. Y con eso último el mayor dio por finalizada la llamada, estando Izuku a solo 30 minutos de que el tiempo límite que le dio el mayor comenzara a correr. Izuku. Será mejor que vaya a dormir, mañana será un día largo y será mejor que descanse todo lo que pueda. No se tomó mucho tiempo para cerrar las libretas que había sobre su escritorio para guardarlos en su mochila. O como muy diferente, guardar su libreta especial de apuntes en un cajón para mantenerla en su casa. Yéndose a su cama poco después, y con su móvil cargando y con la alarma preparada se fue a dormir, aunque como todos los días el joven al día siguiente se levantó más temprano de lo que era normal para comenzar con su rutina de entrenamiento. Algo que le tomó cerca de una hora para posteriormente desayunar, asearse y prepararse para ir a la escuela. Por lo que con llaves en manos, mochila en su espalda, vendas cambiadas y todo listo, Izuku se fue de su casa para acudir un día más a su instituto. Como siempre el recorrido fue seguido por el joven al pie de la letra, logrando llegar en solo minutos al instituto. Y como ya era costumbre, pudo ver cómo en la entrada ya se encontraba cierto moreno esperándolo.
Por lo que sin querer hacerlo esperar fue directo a la entrada, subiendo por las escaleras de esta última. Izuku. Buenos días, Nino. No tardó en saludar a su amigo al mismo tiempo que terminaba de subir las escaleras, aunque cuando este último se volteó notó que estaba algo decaído. Nino. Oh Izuku, buenos días, dime, ¿escuchaste lo de Adrien? Me sorprendió mucho lo que Chloe nos contó. No pudo evitar saludar a su amigo con algo de desgana, chocando los puños con este último como ya era costumbre aunque con algo de bajón. Izuku. ¿Ya os contó todo? Pero si normalmente ella llega unos minutos más tarde que nosotros. Le tomó como de sorpresa el comentario de su amigo, y no estaba mintiendo, pues era cierto que la rubia llegaba con Sabrina más o menos de 5 a 10 minutos después de él. Nino. Lo hizo por mensaje, mira. No tardó en mostrar su teléfono e ir directamente a la app de mensajes, dejando que su amigo leyera el mensaje que Chloe compartió con él. Y aunque era extraño que Chloe se mensajera con personas fuera de su círculo de amigos, en su mensaje no faltó detalle. Por suerte para Izuku, Chloe mantuvo a Lila fuera del mensaje. Izuku. Ya veo, con que de verdad no se pudo aguantar. Tuvo que suspirar un poco ante esto, pues literalmente Chloe se dejó llevar antes de tiempo, y ahora más que nunca debería dar una explicación cuando cierto rubio llegara al instituto. Nino. ¿Ocurrió algo? Le confundió un poco la reacción de su amigo, guardando de vuelta su teléfono en su bolsillo para verlo directamente. Izuku. Digamos que sí, y cambiaron un poco las cosas. Estas palabras tomaron la completa atención de su amigo, quien no tardó ni un segundo en volver a mostrar sus clásicos ánimos. Tal y como si hubiera recuperado algo de esperanza. Nino. Cuéntamelo, ¿acaso levantaron su castigo? ¿Qué hiciste? No pudo evitar dibujar una sonrisa en su rostro ante tal posible noticia, por desgracia las cosas no eran tan sencillas. Izuku. No hice mucho, pero pude convencer al padre de Adrien que dejara venir a su hijo un último día en el caso de que no consiga recuperar su libro antes del final del día. El peliverde no veía su logro como algo de aclamar, y aunque no lo fuera, sí dejó a su moreno amigo ciertamente sorprendido. Nino. ¿Y qué ocurriría si lo logras? Aún con la sorpresa en un rostro, Nino se atrevió a hacer una pregunta, aunque pregunta que decidiría si podía tomarse esta noticia con positividad o negatividad. Izuku. Le quitara el castigo a Adrien. Fue la simple y más que obvia respuesta, pues no tendría sentido que ocurriera lo contrario una vez el diseñador recuperara lo que quería. Nino. Colega, pero eso es una gran noticia, debemos decírselo a todos. Estaba tan alegre que no dudó mucho en volver a tomar su móvil, aunque antes de tener siquiera la posibilidad de desbloquearlo el peliverde lo detuvo. Izuku. Oye, cálmate, habrá momento para ello después, antes de nada, ¿sabes dónde está Lila? Necesito calmar la impaciencia de su amigo, pues no quería que se le fuera la lengua y causara falsas esperanzas en todo esto. Ya que en el peor de los casos, Fu estaría en contra de devolver el libro, lo que por desgracia causaría una decepción en todos. Nino. ¿Eh? No, ella aún no ha llegado. Su comentario no dejó nada a la imaginación, pues literalmente la palabra, confundido, estaba grabada en el rostro del moreno. Quien parecía extrañado porque la castaña aún no estuviera en el instituto. Izuku. ¿De verdad? Pero si ayer estaba en el instituto a estas alturas. Al igual que Nino, Izuku de igual forma se vio confundido por esto, más aún al saber claramente que Lila el primer día y justamente ayer, fue capaz de reunir una gran parte del instituto en un solo lugar. Lo que seguramente la tomó tiempo y como mucho llegó media hora antes que él. Nino. Lo sé, a mí también me confundió un poco todo esto, es como si ella no quisiera venir, aunque después de ser akumatizada puede que tenga sus razones, ¿por qué lo preguntas? No veía nada de malo en que la castaña no quisiera venir a clases, pues no era la primera alumna que se rehusaba a venir a clases tras ser akumatizada. Ya que para algunos alumnos, era hasta cierto punto, traumante. Izuku. Está bien, no es nada de lo que debas preocuparte. Le restó un poco de importancia a la pregunta que le hizo a Nino previamente, prefería que por ahora menos personas se vieran involucradas en la búsqueda del libro. Pues al tenerlo localizado, sería un problema si más gente se unía a la búsqueda. Pero Nino, al ver que su amigo parecía tener controlada la situación, no hizo más preguntas innecesarias.
sino que solo se limitó junto a este último a esperar en la entrada como cualquier día de escuela. Aunque como era costumbre los alumnos llegaron poco a poco al instituto, entre ellos cierta rubia que vino en el mismo auto de siempre. Aunque al igual que dejó entender a través de la llamada de anoche que tuvo con su amigo Peliverde. Este último también notó como Chloe estaba bastante decaída. Y no era para menos, pues no estaba informada sobre la situación ya que a Izuku tampoco le dio mucho tiempo con su cerrada agenda. Además de que anoche fue una hora bastante mala para llamar de vuelta a la rubia. Y el solo verla junto a Sabrina con esa falta de ánimos, lo hacía sentirse un poco mal por no haberle mandado aunque fuera un mero mensaje. De igual forma la rubia, quien era apoyada por la pelinaranja, subió las escaleras de la entrada con tal de entrar al instituto. Encontrándose poco después de frente con su amigo Peliverde. Chloe. Hola Izuku, ¿pudiste encontrar a Lila? Aún con el ánimo por los suelos y con algo de esperanza sobre el plan que el Peliverde le comentó ayer, se atrevió a preguntar con tal de saber si hubo algún mínimo avance en su plan. Izuku. Aún no ha llegado, y por lo que parece creo que no llegará hoy. Sin duda era una mala noticia para la rubia, pero era cierto, a comparación de ayer, ya había pasado demasiado tiempo y Lila no había dado señales de que iba a aparecer. Sabrina. A lo mejor se siente culpable por su Akumati, intento ser razonable y confiar en que realmente la castaña tenía una buena excusa como para no haber aparecido aún. Por desgracia para Sabrina, había dos personas ahí que no opinaban lo mismo. Chloe. ¿Culpable? Esa mentirosa y mal, seguía muy pero que muy molesta con la castaña, no solo por sus mentiras, sino por todo lo que estaba sucediendo ahora. Izuku. Chloe. El Peliverde detuvo a tiempo a su amiga antes de que se le fuera la lengua. Pues hasta Sabrina y Nino se sorprendieron por el repentino arrebato de la rubia. Chloe. Sí lo sé, nada de hablar mal hasta que sepamos si fue ella. Rodó sus ojos un poco cansada por el comportamiento tan bueno de su amigo, ya que si este no hubiera estado, seguramente ya le estaría haciendo la vida imposible a Lila. Nino. Oye colega, ¿me estoy perdiendo de algo? Al igual que Sabrina, Nino se estaba ya sintiendo fuera de lugar con las palabras que estaba intercambiando su amigo con la rubia. Chloe. ¿No se lo dijiste? Se sintió confundida por el silencio que su amigo le estaba haciendo a uno de sus amigos más cercanos. Pero al ver que ya no tenía escapatoria al Peliverde, no le quedó de otra que aclarar las cosas tras dejar salir un suspiro. Izuku. Prefería solucionarlo todo primero antes de decir nada de ella, pero supongo que ya no importa. Le dio paso a su amiga para que pusiera al corriente no solo a Nino, sino también a la misma Sabrina, quienes tomaron atención a Chloe. Chloe. Lila tiene el libro del padre de Adrien, y es probable que haya sido ella quien se lo robó a Adrien. Ante tal explicación tanto Sabrina como Nino se exaltaron en gran medida, y como si estuvieran sincronizados dejaron salir un fuerte ¿qué? En respuesta. Nino. Colega, ¿por qué no me lo dijiste? Es importante encontrar a Lila y que nos dé una explicación. A pesar de todo lo que había contado Chloe, el moreno no parecía estar molesto con Lila, y no era muy diferente por el lado de Sabrina. Sabrina. Y más importante, recuperar el libro. Y efectivamente tampoco estaba molesta, más bien estaba tomando como prioridad el objeto desaparecido. Izuku. Lo sé, por eso prefería mantener al mayor número de gente fuera de esto. Si se arma mucho ruido y Lila se entera de esto, inventará alguna excusa con tal de no devolver el libro. Por desgracia para el Peliverde aún no conocía lo suficiente a Lila como para saber qué tan rastrera podía ser. Pero al no querer jugársela demasiado y provocar algún suceso innecesario que hiciera la vida escolar de la castaña una pesadilla que la atormentaría, prefería dejarla lo más fuera posible de la ecuación con tal de pensar en un plan para que Fu le devolviera el libro al padre del rubio. Sabrina. Pero Lila no es tan malvada como para hacer eso. Su mera ingenuidad no solo hizo que la rubia dejara salir una cara de póker, sino que hasta el mismo Izuku Dejo la observó con la misma mirada. Chloe. ¿Quieres apostar? Fue bastante neutral con ese comentario, tal y como si se sintiera confiada de poder ganar. Izuku. Chloe tiene razón, me atrevería a decir que a estas alturas Lila sería capaz de hacer algo más cruel que la antigua Chloe. La rubia al oír las palabras de su amigo por un momento se sintió ofendida, pero se mantuvo en silencio al darse cuenta que en parte tenía bastante razón.
Aunque la conversación no llegó mucho más lejos de esas últimas palabras por parte de Izuku. Pues un auto hizo acto de presencia frente al instituto. Pero entre el grupo que estaba hablando, solo hubo dos que pudieron verlo por el ángulo en el que se encontraban. Nino. Parece que ya ha llegado Adrien. Dejó salir una sonrisa con esas últimas palabras, unas palabras que atrajeron la completa atención de Sabrina y Chloe. Chloe. ¿Qué? No era para menos su sorpresa, volteándose rápidamente y dándose media vuelta para ver que efectivamente lo que había dicho Nino era cierto. Pues el mismo Adrien se encontraba bajando del auto que lo llevaba a la escuela todos los días como si no hubiera pasado nada. Chloe. Pero, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Qué ha ocurrido? No podía explicarse cómo era posible que su amigo estaba ahí. Es cierto que no conocía a su padre a profundidad. Pero sí lo suficiente como para saber que cuando tomaba una decisión, era casi imposible que cambiara de opinión. Izuku. Digamos que su padre le dio un último día a su hijo por ahora, al menos hasta que recuperemos el libro hoy y le levanten el castigo para siempre. Reveló la noticia que hasta ahora había estado fuera del conocimiento de la rubia, la cual nuevamente se dio media vuelta, pero esta vez para ver a Izuku con sorpresa. Chloe. ¿Fuiste tú? ¿Pero cómo pudiste hablar con su padre? O más bien, ¿cuándo? Es imposible que te haya dado tiempo. De igual forma no podía entender el momento exacto donde Izuku y Gabriel pudieron haber conversado. Pues al menos hoy hubiera llegado un poco más tarde a la entrada, lo hubiera entendido. Izuku. Adrien me echó una mano para que pudiera hablar con su padre por llamada. La respuesta fue mucho más simple de la que cualquiera hubiera pensado, pero grande fue la sorpresa de Nino, Sabrina, y aún más de Izuku cuando sin avisar Chloe lo atrapó por sorpresa. Izuku. Chloe. ¿Qué haces? Estaba con sus nervios por las nubes, pues sí, había sido agarrado, pero no en un agarre noema, sino en un abrazo por parte de una más que sonriente rubia. Chloe. Lo siento, estaba muy feliz y griega. Oh miren, ya llegó Adrien. Ni siquiera esta última era capaz de saber del por qué había reaccionado así, al parecer había sido un acto reflejo que se hizo difícil de explicar. E incluso optó por ignorar y desviar el tema con unos pocos nervios mientras se alejaba del grupo e iba a ver a Adrien, algo que no borró en nadie la escena que acababan de ver. Pero como si no hubiera sido suficiente lo visto hasta ahora, el peliverde recibió unos pequeños codazos que lo sacaron de su trance. Pero al voltear su mirada a la derecha, observó como Nino lo estaba viendo con una cara pícara. Nino. Vaya, cada día son más cercanos, ¿o qué? No tardó en molestar a su amigo por lo que acababa de ver, y de hecho hasta Izuku se puso nervioso pues su cerebro aún estaba procesando todo lo ocurrido, lo que no lo dejó responder bien. Izuku. ¿Estás de broma? Y yo solo, no podía formular siquiera una frase correctamente, y aunque su lado avergonzado hoy en día era difícil que saliera a la luz, Chloe lo había conseguido sin problemas. Nino. Jajaja, es broma, pero sí me sorprendió, de verdad la hiciste feliz amigo. Dejando de lado las bromas tanto el moreno como Sabrina, quien aún seguía así, se voltearon para ver a Chloe y Adrien hablando amigablemente sin ocultar su felicidad. Lo que dejó salir de igual forma una suave sonrisa al peliverde. Por otro lado, el dúo de rubios no tardó mucho en caminar hacia el grupo que los estaba esperando a un lado de la entrada. Siendo Adrien el primero en saludar con un «Buenos días, Izuku. Buenos días, me alegro que al final tu padre te dejara venir». No tardó en devolver el saludo antes de chocar puños con su amigo, quien de igual forma este último lo hizo con Nino. Adrien. No hubiera sido posible sin ti, pero ¿estás seguro que sabes dónde está el libro? Sin duda alguno estaba muy agradecido con su amigo, pero de igual forma su padre lo puso al corriente de la situación poco después. Y se le hacía un poco difícil creer que su amigo peliverde de verdad lograría liberarlo de su castigo. Izuku. Tengo mis planes, da por seguro que tu padre tendrá el libro antes de esta noche. No iba a faltar a su palabra, y de hecho tenía dos planes en mente con Fu que haría que sí o sí lograría que Gabriela Agreste obtuviera de vuelta entre comillas, su libro. Nota. No sé por qué pero esto me recordó al meme de, mi libro, tonterías mías, sigamos. Por otro lado, aunque Adrien no tenía ninguna garantía de que su amigo podía lograr su objetivo, confiaba en este último. Siendo de igual forma su única esperanza. Sabrina. Oigan, deberíamos ir a clase ya o se nos hará tarde.
Tuvo que comunicarle este detalle a todos tras revisar la hora en su teléfono. Sobre todo al notar cómo la conversación se estaba alargando de más. Nino. Tienes razón, apenas faltan 10 minutos antes de que comiencen las clases. Y aunque era un tiempo más que suficiente, era mejor prevenir a lamentar mucho más tarde. Pero aunque Nino, Sabrina y Adrien se adelantaron, cierta rubia impidió que Izuku diera algún que otro paso tras tomarlo de la muñeca, apartándolo un poco del resto. Chloe. Entonces, ¿qué hacemos con Lila? Estaba indecisa de si realmente su amigo tenía un plan en contra de Lila, pues por cómo se había comportado últimamente, no lo parecía, y tampoco se equivocaba. Izuku. Todo estará bien, solo déjame a mí el resto y Adrien no tendrá que preocuparse del castigo. Aunque le había asegurado a su amiga la noche anterior que recuperarían el libro perdido, al estar involucrado el maestro de los Miraculous en todo esto, no podía permitir que su amiga se uniera a la búsqueda. Chloe. Sabes que no tienes por qué hacerlo solo, ¿cierto? No le agradaba mucho el hecho de dejar todo en manos de su amigo, pues siempre era este último quien hacía todo cuando estaban ellos dos solos. Ya sea exponiéndose en contra de un villano con tal de que se pudiera esconder sin problemas. Simpatizando desde un primer momento con tal de ganar su amistad, y sin saberlo, algo más. Lidiando con Lila en el primer día de clases para advertirla de sus mentiras, entre otras. Y para rematar ahora quería cargar con toda la responsabilidad de recuperar el libro. Izuku. Lo sé, es solo que, no supo muy bien cómo terminar su frase, pues estaba un 90% seguro que su amiga se podría molestar por lo que iba a decir. Y con solo ver a la rubia cruzada de brazos con una mirada seria en su rostro, dejaba claro que no se iría sin una explicación. Izuku. Marinette me ayudará. Apartó un poco su mirada de su amiga mientras entrecerraba sus ojos algo nervioso al no saber cómo iba a reaccionar la rubia. La cual por unos momentos se quedó en silencio sin cambiar su expresión o decir nada, aunque al momento en el que su cerebro procesó todo, Chloe. ¿Que ella qué? ¿Y por qué ella exactamente? Yo te hable, no se molestó en bajar su tono de voz, sino que la poca distancia que Izuku ganó con tal de evitar un grito en la cara por parte de su amiga. Esta última cerró la distancia entre ambos en solo un instante con tal de encarar al peliverde. Izuku. Lo sé, pero ¿recuerdas que te dije quién tenía el libro? Alzó sus manos a la altura de su pecho y las usó a modo de escudo con tal de evitar que su amiga se acercara más. Aunque tampoco es que fuera a servir de mucho. Chloe. Sí, ¿y qué tiene que ver Bupanchen con todo esto? Estaba demasiado molesta como para unir los puntos o siquiera pensar en lo que acababa de oír, prefiriendo escuchar una respuesta. Izuku. Fue ella quien me lo contó, al igual que nosotros sabe lo mentirosa que es Lila, aunque su forma de descubrirlo fue un poco cuestionable. No sabía muy bien cómo describir lo que hizo Marinette, pues literalmente acosó a Lila y Adrien con tal de que la morena no se acercara de más al rubio. En resumen, celos. Y aunque a Chloe realmente no le gustaba mucho la idea de que la peli azul fuera un mejor apoyo que ella, Chloe. Como quieras, pero como no logren recuperar el libro te juro que tendré una conversación con Marinette, y tú no te meterás por medio, ¿entendido? Dejó salir su lado más autoritario frente a su amigo, apuntando y golpeando con su dedo índice el pecho del peliverde mientras lo miraba fijamente. El cual asintió un poco nervioso por el repentino arrebato de la rubia quien ahora estaba más calmada. Y sin mucho más que decir, el dúo de jóvenes se adentró al instituto con tal de ir directos a su clase antes de que ésta empezara. De igual forma reagrupándose con sus amigos quienes al haber llegado primero a clases. Adrien fue mayormente el encargado de explicarle a sus compañeros ahí presentes del por qué había podido asistir a clases el día de hoy. De igual forma Nino explicó cómo fue posible que Izuku lograra tal cosa, lo que fue corroborado por Adrien. Evitando de paso que cierto peliverde tuviera que recibir alguna que otra pregunta al llegar a clase. Aunque eso no evitó que Nino, Adrien o Sabrina preguntaran dónde habían estado. Pues cuando estos se dieron media vuelta nada más llegar a la clase, notaron que no estaban con ellos. Por suerte o mala suerte para el peliverde, pues dependía como cada uno quisiera entender el mensaje. Bastó con que Chloe dijera, es algo privado, para que así nadie los molestara con más preguntas a ninguno de los dos.
Y aunque algunos entendieron el mensaje, otros compañeros mal pensaron las palabras de Chloe, sobre todo cuando Izuku le dio un breve «gracias» en respuesta y con su clásica amabilidad. Tras eso último Izuku se dirigió a su asiento al fondo de la clase y a un lado de Nathaniel como ya era costumbre, el cual saludó a su amigo al instante. De igual forma el resto de compañeros no tardaron mucho más tiempo en llegar uno por uno como por ejemplo, Alia, Max y por último como siempre, la misma Marinette. Aunque antes de que esta última hiciera una escena por la sorpresa de ver a Adrien en el salón. Pues aunque no había sido notificada por Chloe sobre el castigo de Adrien, sí lo había sido por parte de su amiga Castaña quien la puso al corriente de todo. Dejando la idea clara en la peli azul sobre hablar más tarde con su amigo peliverde. Sin mucho más que decir, pues la profesora y tutora de la clase llegó al aula, las clases dieron comienzo sin ningún contratiempo. O al menos eso pensaron todos, pues aunque la clase al principio fue como otra más. Aproximadamente a la media hora, o un poco más. Sin un aviso previo la sirena del instituto comenzó a sonar, llamando la atención de todos los alumnos. Pues aún quedaba menos de media hora para que la primera clase finalizara. Aunque rápidamente todos obtendrían su respuesta al oír los altavoces del instituto dando un mensaje. Voz. Alerta de Akuma, repito, alerta de Akuma, un villano ha entrado a las instalaciones y se dirige al segundo piso del recinto, por favor todos los que se encuentren en ese piso guarden la calma y los que estén en el inferior comiencen a evacuar con calma, repito, profesora. Por favor cálmense clase, escóndanse bajo sus mesas hasta que esto pase o los héroes lleguen. Sin decir nada en contra de la mayor todos y cada uno de los alumnos ahí presentes hicieron caso a sus palabras. Por lo que uno por uno todos se escondieron mientras escuchaban de fondo los altavoces repitiendo una última vez el mensaje. Al menos hasta que estos se detuvieron de forma algo abrupta, tal y como si hubieran sido arrancados o silenciados. Nathaniel. Comienza bien el día, ahora nos visitan hasta los villanos. Tenía una cara de póker en su rostro, dejándose llevar más por el sarcasmo que por el propio miedo, después de todo no era la primera vez que un villano atacaba el instituto, por desgracia. Izuku. Genial, estamos atrapados, a lo mejor habría sido buena idea que Adrien permaneciera en la mansión. Se estaba arrepintiendo en sus pensamientos de haber convencido a Gabriel la noche anterior, al menos así ahora podrían estar contando con la ayuda de Chad Noir. Pero por desgracia para el peliverde, la puerta del aula no tardó en ser abierta de un fuerte golpe que resonó por la misma aula. Y aunque Izuku no podía verlo, el mismo villano del que los habían avisado. Ahora estaba dentro del aula, este villano tenía un aspecto un tanto extraño, y más aún extraño era que su única arma parecía ser un libro que tenía en su mano. Villano. No se escondan, claramente hay alguien aquí, estamos en horario de clases y oí claramente el anuncio que sonó por todo el instituto. Sonaba la mar de confiado, y de igual forma algo reconocible para cierto peliverde quien abrió sus ojos sorprendido. Izuku. Gabriel. Susurró lo suficientemente alto como para que el pelirrojo a su lado fuera el único en escucharlo. Y con solo esas palabras, el dúo ya sabía quién era el villano. Aunque entre todos los presentes, solo hubo una persona que se dejó ver. Profesora. Lo siento, pero, intento sonar lo menos nerviosa posible, pero la mujer tuvo que guardar silencio por miedo. Pues vio como el mismo villano lanzó su libro en centro suya, o mejor dicho a su escritorio, el cual desapareció frente a sus ojos y a vez fue tocado por el libro que el villano lanzó y se comportó como un boomerang que regresó a su mano. Villano. ¿Acaso le di permiso para hablar? Busco a Adrien Agreste y Izuku Midoriya. Sus palabras sonaron más como un anuncio que como una pregunta, y rápidamente cualquiera entendería el por qué sonó así. Pues de la misma forma que hizo desaparecer el escritorio de la profesora, todos los escritorios de la clase desaparecieron de un solo lanzamiento del libro que recorrió toda la clase. Dejando ver a todos los alumnos del aula, y entre ellos a los que buscaba el villano. Villano. No me equivocaba, hoy tenías a primera hora la clase de literatura. Seguía sonando confiado a la vez que calmado mientras se acercaba al mismo Adrien a un paso lento pero progresivo. Adrien. Papá, ¿eres tú de verdad? Estaba tan sorprendido como todos los alumnos, pues más de uno buscó alejarse lo más del villano, acercándose ya sea al extremo más alejado del aula, o a la pared más lejana. Gabriel.
Soy tu padre, pero ahora soy el coleccionista, y debes dirigirte a mí como tal. Ahora me encargaré de darte un castigo adecuado por lo que hiciste, luego me encargaré de interrogar a tu amigo para recuperar mi libro. Abrió el libro en su mano de forma amenazante y con una más que siniestra sonrisa, aunque esta vez el villano no mostró ningún signo de que fuera a lanzarlo. Más bien lo iba a usar como un arma cuerpo a cuerpo con la intención de atrapar a su hijo tal y como había hecho con los escritorios. Pero para sorpresa de más de uno, antes de que Adrien fuera atrapado, este fue empujado a su derecha por Nino. Adrien. Nino. Gritó el nombre de su amigo al ver cómo este fue atrapado en vez de él, el cual solo le dirigió una sonrisa antes de ser atrapado en el libro del villano. Coleccionista. Oh, qué enternecedor, como si un sacrificio así fuera a servir de algo. Alzó nuevamente su libro de la misma forma que hizo previamente, apuntando al rubio que estaba sentado en el suelo. Pero esta vez no se iba a quedar quieto, sino que aprovechando su posición rodó por el suelo hacia su derecha y evitó el ataque. Provocando que ahora el villano le diera la espalda a la clase. De igual forma el villano no se iba a quedar quieto, y sin intenciones de dejar salir a nadie del aula, dejó salir de su libro dos de los escritorios que atrapó en su libro. Lanzándolos hacia la puerta y bloqueando como tal la única salida de todos. Coleccionista. No tengo mucho tiempo antes de que la Dibu, Chad Noir y ese entrometido de Deku vengan a molestar, veamos cuánto tardas en cansarte. Comenzó a ser más agresivo con sus arremetidas, lanzando esta vez de vez en cuando su libro con tal de que Adrien fuera atrapado en este. Aunque sin intenciones de permitirlo y aprovechando toda la experiencia que consiguió como Chad Noir en los últimos meses, el rubio supo evadir más de una vez los diferentes ataques. Izuku. Adrien no aguantará mucho más, debemos salir de aquí. Sin perder tiempo el peliverde aprovechando como el villano los estaba medio ignorando pensó y observó a sus alrededores en busca de una salida. Pues no podrían salir por la puerta sin que primero revelara su fuerza sobrehumana. Por suerte el aula contaba con unas ventanas que daban a la parte exterior de la clase y como tal a la misma zona de las escaleras. Izuku. Nathaniel, apártate de ahí. Pudo sonar algo brusco, no solo por su voz, sino también por su agarre, pues sin previo aviso comenzó a mover al pelirrojo de un tirón con tal de alejarlo de la ventana. Pues no tenía tiempo para explicaciones, por suerte fue lo suficientemente cuidadoso como para no hacerle daño con su acción y solo lo sorprendió. Nathaniel. Izuku ni siquiera tuvo la oportunidad de preguntar, pues para sorpresa de más de uno el peliverde con ayuda de su mochila y con algo de su fuerza sobrehumana. Rompió una de las ventanas que había en el aula, creando una salida algo ruidosa que lógicamente llamó la atención del villano. Quien al darse media vuelta vio como Izuku comenzó a retirar con ayuda de su mochila los trozos de cristales que aún había por el marco de la ventana. Coleccionista. Qué impaciente. Preparó su libro con tal de lanzarlo en contra de Izuku, aunque este ya estaba preparado gracias a su Kirk que lo avisaba del peligro. Y de hecho tenía pensado usar su mochila para evitar ser atrapado. Pero para sorpresa del villano quien le dio la espalda a Adrien. Este último cargó con su hombro y lo golpeó directamente en su espalda, haciendo que el villano perdiera el equilibrio y cayera de frente contra el suelo. Apoyando sus manos en contra de este con una mirada claramente furiosa. Izuku. Rápido, es ahora o nunca, todos salgan de aquí. Tomó la iniciativa y dio inicio a la evacuación de la clase a pesar de que era uno de los objetivos. Comenzando uno por uno a salir del aula a través de la ventana, entre ellos Iván, Milene, Sabrina, Alia, Alix, Nathaniel, Marinette, Rose, Juleka, entre otros. Dejando en el aula únicamente a Izuku, Adrien y el villano. Quien continuó siendo esta vez evadido por los dos jóvenes, pues ahora tomó como objetivo a los dos en vez de a uno solo. Adrien. ¿Por qué no has huido primero? Preguntó cómo pudo pues aún estaba esquivando los ataques del villanos, que entre todos estos ataques se llevó objetos como, los asientos, la pizarra, e incluso alguna que otra ventana que daba a la calle, aunque al estar en un segundo piso, no era una opción viable. Izuku. ¿Y dejarte solo? Le respondió como si fuera lo más obvio antes de hacer un barrido que hizo caer sentado al villano, el cual ya estaba perdiendo casi toda su paciencia. Coleccionista. No puedo creer que mi hijo y su amigo me estén dando tantos problemas.
No estaba ni un poco cansado a diferencia de Adrien, pero al ver sus intentos por capturar a alguno de los dos inútiles. Pues cada vez que al menos estaba cerca de atrapar aunque sea a Adrien, Izuku se metía en medio como había hecho ahora, y eso solo lo frustraba más. Adrien. Cúlpame por ser un buen hijo y haber asistido a todas las clases de defensa personal que me apuntaste de pequeño. Sonó la mar de tranquilo mientras tomaba ese tiempo muerto para recuperar algo de aire, no muy lejos del peliverde. Izuku. ¿También tenías clases de defensa personal? Se volteó ciertamente curioso por este detalle, pues según Adrien le había hablado alguna vez, eso no estaba en su horario personal. Adrien. Claro, aunque luego mi padre me cambió a las clases de esgrima porque nunca conseguí ni el segundo puesto. Rodó sus ojos con una sonrisa algo melancólica, tal y como si se sintiera decepcionado por no haber cumplido las expectativas de su padre. Sin saber que justamente esas palabras afectaron un poco a la acumatización del rubio, quien por unos momentos dudó de usar su libro. Coleccionista. Dejen de hablar. Tuvo que recomponerse rápido y preparar su siguiente ataque, sin darse cuenta que su desconcentración fue notada por ambos jóvenes quienes se cuestionaron por esto. Izuku. Eso es, Adrien, dile todo lo que piensas. Al no tener a una Ladibu de su parte y tampoco una ruta segura para escapar, pues no tenían ningún objeto para cubrirse y así salir del aula sin peligro. Adrien asintió ante las palabras de Izuku. Adrien. Nunca me dejas hacer algo que yo quiera sin tu permiso. Sonó demasiado obvio, pero como a diferencia de antes esta vez intentó buscar algunas palabras. Le costó un poco y estas últimas no surtieron efecto, obligándolo nuevamente a esquivar el ataque del libro del villano. Coleccionista. Eso es por tu propio bien. A pesar de la mala elección de palabras del rubio menor, el mayor se molestó en responder, aunque de tal forma como si su respuesta fuera lo más obvio posible. Sin saber lo que despertó en el menor, pues este último apretó sus dientes ante tales palabras. Adrien. ¿Mi propio bien? ¿Mi propio bien es estar encerrado en una mansión por años? Nunca me dejaste hacer amistades hasta ahora, ¿te cuesta aceptar que yo quiera hacer cosas que tú no ves correctas dentro de tu mundo perfecto? Ahora sí que estaba frustrado por la respuesta de su padre, más aún cuando esa respuesta siempre era la única que le daba cuando estaba trabajando. Y aunque tenía muchas cosas que decirle, el villano no le dejó seguir. Pues aunque no intentó atacar a su hijo, le devolvió las palabras. Coleccionista. Solo son pérdidas de tiempo, eres el perfecto modelo que debes ser y así debes seguir. Nuevamente sonaba confiado y seguro de sus palabras, y por cómo sonaba, esta parecía ser la verdadera opinión del mayor. No una distorsionada por culpa de la Kuma que tenía ahora. Adrien. ¿Modelo? ¿Es que acaso no soy tu hijo? Esta no fue una pregunta normal, el rubio más joven dejó salir todas sus emociones con ella, para ser más exactos, la tristeza que no llegó sola. Sino con unas lágrimas en la mirada lastimada del joven que congeló al villano. Adrien. Perfección, 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 solo soy un adolescente más y nunca te has molestado en pensar en ellos, ¿acaso realmente te importe alguna vez? Al igual que el villano, el rubio menor no movió ni un solo pie, de igual forma el villano dejó caer su brazo sin saber qué decir o hacer. Coleccionista. Adrien. Yo, a diferencia de antes, el mayor no encontró las palabras como para responder al menor, pues ahora sí estaba realmente congelado. Adrien. Ni siquiera sabes qué decir, ¿cierto? Desde que mamá murió no has vuelto a ser el mismo, yo también la extraño y griega. Me hubiera gustado que hubieras seguido siendo el mismo. Sonó más triste que nunca, al punto de dejar caer su mirada, pero no fue el único que fue afectado por todo esto. Para sorpresa del peliverde, quien solo estaba siendo un mero espectador, el villano dejó caer su libro al suelo, comenzando a andar hacia el menor que estaba abatido por todo lo que había dicho. Aunque entre toda esta escena, cierta peli azul aprovechando una ventana del exterior desaparecida, entró por esta última. Ladybug. Ya es, intento anunciar su llegada, pero antes de siquiera hacerlo y antes de que todo se echara a perder. El peliverde en un rápido movimiento, al no haber ningún espectador y con el villano y Adrien distraído, usó ligeramente su One for All para silenciar a su amiga con su mano. Evitando que ésta rompiera la escena, por lo que con una Ladybug más calmada, el peliverde apartó su mano de la boca de esta última. Ladybug.
Izuku intento al menos preguntar sobre la situación, pero eso último no fue muy posible. Izuku. Es una larga historia, solo termina esto y usa tu amuleto encantado para arreglar todo esto. Le extendió el libro con el Akuma, pero para sorpresa del dúo, antes de que siquiera la Dibu tuviera la oportunidad de liberar al Akuma del objeto. Este último salió por propia voluntad del libro y se purificó sola, liberando del libro a Nino y. El guardaespaldas de Adrien y Natalie. Por suerte tanto Izuku como la Dibu obtuvieron su respuesta al ver a Adrien siendo abrazado por ahora un Gabriel desakumatizado, lo que sacó una sonrisa en Izuku y la Dibu. A diferencia del resto de los capturados ahora liberados, quienes no sabían ni lo que estaba ocurriendo. Ladybug. Amuleto encantado y. Prodigiosa Ladybug. Activó su poder y casi al instante, con ayuda del mismo Magatama rojo con lunares negros, la heroína lo tiró al cielo en un tono no muy alta para evitar romper el momento. Mandando a Natalia y el guardaespaldas de Adrien a la mansión, mientras las mesas, asientos, ventana rota, entre muchos otros objetos regresaban a la normalidad. Nino. ¿Que me perdí? Estaba más perdido que una coliflor en una fiesta de lechugas, aunque no tardó en volver en sí al sentir la mano de su amigo peliverde sobre su hombro. Izuku. No mucho. Le señaló la escena de ambos rubios quienes ahora rompieron su abrazo, observando cómo el rubio mayor le dirigió una mirada calmada a la vez que suave a su hijo. Gabriel. Adrien, no sabía que te sentías así, tal vez si me excedí demasiado con tu educación. Por extraño que sonara o se viera, el adulto mostró su lado más sensible tras dejar ver una mirada arrepentida al mismo tiempo que mantenía sus manos sobre los hombros de su hijo. Adrien. Está bien, también fue culpa mía tomar tu libro sin permiso, de verdad lo siento. Le sonrió amablemente y a pesar de todo aceptó sus errores abiertamente frente a su padre, y por primera vez, sin tener una mirada seria apuntándolo. Ladybug. No es por ser entrometida, pero le aconsejaría avisar a su guardaespaldas para venga a recogerlo, la prensa debe estar por llegar y pueden ser un tanto intensos. Intento escoger sus mejores palabras para no romper demasiado la escena mientras le extendía el libro desakumatizado al mayor quien lo tomó sin problemas. Gabriel. Lo tendré en cuenta, gracias Ladybug. No dudo en agradecer a la joven heroína quien solo aceptó el agradecimiento con una sonrisa amable. Aunque no se pudo decir mucho más, pues la puerta de la misma aula se abrió con mucha fuerza de repente. Alia. ¿Eh? ¿Se terminó todo? Vi las mariquitas volando por los cielos y. ¿Dónde están Deku y Chad Noir? Tenía su móvil en mano lista para grabar una escena para su Ladyblog. Pero por desgracia para las castaña, por lo que esta última pudo ver, no había nada que mereciera la pena filmar a simple vista. Ladybug. Dudo que ellos vayan a aparecer, esta vez todo esto se solucionó sin necesidad de los héroes de París. Pudo afirmar sin pelos en la lengua y con una mirada dirigida a Adrien y Izuku quienes estaban a un lado, sorprendiendo de paso a la misma Alia. Alia. ¿Cómo? No sabía muy bien cómo reaccionar ante las palabras de la heroína de París, pues era anormal que unos civiles fueran capaces de derrotar a un villano. Aunque en realidad no le hicieron, solo ganaron tiempo y aprovecharon el poder de las palabras. Izuku. Es una larga historia. Adrien. Y muy agotadora, pero que valió la pena. Compartieron sus opiniones libremente tras todo lo que había sucedido, pues el rubio menos realmente sí estaba mucho más cansado que su amigo. Después de todo, no tenía la resistencia extra que le proporcionaba su Miraculous. Alia. Ok, pero más tarde quiero detalles de todo, ¿entendido? Este mensaje obviamente fue dirigido al dúo masculino que lidió con el villano de ese día como civiles, los cuales solo respondieron con un «sí señora», al más puro estilo militar que sacó alguna risa a Alia, Ladybug y Nino, como de los mismos Izuku y Adrien. Todo bajo la mirada de un Gabriel agreste que vio a su hijo interactuando alegremente con sus compañeros y amigos. Y por primera vez, sin ese carácter estricto que lo caracterizaba y aunque no lo demostraba, alegró al mayor. Izuku. Señor agreste. Con el ambiente ya calmado el peliverde optó por ser directo, ganando la atención del adulto ahí presente. Izuku. En unas horas cuando terminen las clases iré a llevarle su libro, sé dónde se encuentra ahora mismo. Aunque sabía que no era el mejor lugar para decir esto, estas palabras le ayudarían a que ninguno de sus compañeros se ofrecieran a ayudarlo en algún tipo de búsqueda. Gabriel.
Si es así, lo esperaré pacientemente. Selló sus palabras con un apretón de manos con el peliverde. Quien sin saberlo, el mayor notó algo inusual. Gabriel. Peleo contra mí por casi 20 minutos y. No parece cansado. Pudo alcanzar a notar este detalle tras el apretón de manos, en el cual el peliverde, ni por un segundo tembló o tuvo un agarre más débil en su mano. Y junto a su aspecto calmado, solo hizo más fuerte el pensamiento del mayor, quien separó su mano de la del peliverde. Ladybug. Aún tengo unos minutos antes de destransformarme, permítame guiarlo para evitar que la prensa lo moleste. Ofreció su ayuda con un tono amistoso, algo que fue aceptado por el mayor, quien sin mucho más que decir se despidió de su hijo antes de irse junto a la heroína de París. Obviamente, tras todo este suceso y por propia seguridad, algunos médicos que llegaron a la entrada del instituto junto a algún que otro policía para mantener a la gente lejos del área donde estaba el villano que la invadió. Tuvieron la necesidad de examinar al dúo por propia seguridad. Por suerte para el peliverde, pudo evadir esto al verse en perfectas condiciones. Algo que agradecía, pues prefería mantener sus cicatrices fuera de la vista de cualquiera. A diferencia de Adrien, quien sí fue examinado, aunque gracias al amuleto encantado de Ladybug, cualquier herida que se podría haber hecho en la pelea contra el villano ya no la tenía, solo estaba algo fatigado por todo lo sucedido. De igual forma, las clases pudieron ser retomadas una hora después de la derrota del coleccionista, o mejor dicho, su rendición. No era muy necesario entrar en algún detalle sobre esto. Por lo que el resto de la mañana transcurrió con bastante normalidad hasta que se dieron por finalizadas las clases de ese día, y por lo tanto ahora todos se encontraban recogiendo sus cosas para irse cada uno a su hogar. Nathaniel. Oye Izuku, hoy tenía pensado ir a dibujar al parque, ¿quieres ir después de entregarle el libro al padre de Adrien? Estaba al corriente al igual que toda la clase sobre la tarea que su amigo tenía por completar, aunque dudaba que ésta le tomara demasiado tiempo, por desgracia. Izuku. Lo siento Nat, pero después de eso tengo algunas cosas que hacer con mi abuelo, ¿te parece bien si lo hacemos mañana? Se colocó su mochila en su espalda tras esas últimas palabras, lo que no molestó al joven pelirrojo, quien terminó por aceptar la quedada de mañana. Despidiéndose así del peliverde y saliendo del aula, pues este último aún tenía que hacer algo en la clase. Izuku. Oye Marinette, debemos ir a hablar con mi abuelo, ¿tienes algo de tiempo? La peli azul rápidamente entendió el mensaje con solo oír, debemos ir a hablar con mi abuelo, pues sabía quién era este último. Marinette. ¿Eh? Ah, claro, solo dame unos segundos para recoger lo que me queda, Alia me estaba prestando unos apuntes de ayer. Se excusó mientras terminaba de guardar lo último que le quedaba sobre la mesa en su mochila, al menos antes de colocársela sobre su espalda. Alia. ¿Y qué tienen pensado ustedes dos de repente? No sabía que ahora les gustaba salir solos. No se molestó en ocultar la picardía en sus palabras, aunque al saber de los sentimientos de Marinette, más bien hizo esto solo para molestarla al saber que Izuku era solo un amigo para ella. Sin saber lo que ocurrió fuera de su vista, y que justamente esas palabras acababan de provocar que su amiga se pusiera más roja que un tomate maduro. Marinette. No bromes Alia, solo queremos su ayuda para recuperar el libro de Adrien, ¿cierto? El peliverde solo se limitó a asentir, dejando en duda a Alia, pues esta última no sabía que tendría que ver un hombre tan mayor con el libro que Adrien perdió. Pero sí le llamó un poco la atención de la peli azul, ya que no se esperaba que se sonrojara. Pero antes de siquiera poder decir algo más, esta última tomó de la mano al peliverde para comenzar a arrastrarlo hacia la entrada del aula bajo la mirada de Nino, Adrien, Alia, Chloe, Sabrina, Alix, Kim y algunos pocos alumnos que quedaban en el aula. Alia. Ok. Cada día Marinette es más extraña. Algunos solo pudieron asentir ante sus palabras, pues la castaña no fue la única que vio a la peli azul en forma tomate saliendo del lugar rápidamente junto a su amigo. Por suerte Izuku fue liberado poco después. Pues si Marinette lo seguía arrastrando hacia las escaleras, podía ser peor. Izuku. Sé que te había dicho que debíamos irnos, pero ¿hacía falta ir tan rápido? Le cuestionó a su amiga mientras bajaba por las escaleras junto a esta última, quien estaba al frente de él. Marinette. Tú lo dijiste, debemos hablar con el maestro Fu porque esto es muy importante, nada más, ¿entendido? Ni siquiera se molestó en darse media vuelta,
solo se limitó a elevar su tono al final con tal de no mostrar sus mejillas aún algo rosadas. Izuku por otro lado solo tuvo que limitarse a responder con un «¿Está bien?», aún un poco impactado por toda esta reacción de su amiga. Al final el dúo siguió su camino hacia la clínica de masajes donde trabajaba el anciano hombre. Por suerte en el proceso Marinette se pudo calmar lo suficiente como para que ambos pudieran perder el tiempo hablando de alguna que otra cosa hasta llegar a su destino. Aunque una vez allí tuvieron que esperar un poco pues Fu estaba atendiendo a alguien. Pero tiempo después, la mujer que había en la recepción le dio paso libre a ambos jóvenes para que pudieran hablar con Fu. Aunque el hecho de que Izuku fuera un conocido, ayudó a que les atendieran antes. Y ya al frente de la puerta, el mismo Izuku fue el encargado de llamar a esta última hasta que pudieron oír un «adelante», del otro lado de la puerta. Izuku. Maestro Fu, sentimos interrumpirle pero tenemos algo importante que decirle. Anunció su llegada con unas palabras algo directas, pues no se cortó ni un pelo al momento de dejar en claro mientras entraba a la habitación que estaban ahí por un caso importante. Fu. ¿Eh? ¿Tan pronto? ¿Acaso descubrieron la identidad de Augmod? Obviamente pensó en la opción más segura y más aún al recordar que lo último que hablaron los tres es sobre la identidad del villano de París. Observando de igual forma como el dúo de adolescentes entraban al cuarto cerrando la puerta detrás suya. Marinette. No mucho, al principio Tiki y yo pensamos que sería el padre de Adrien Agreste cuando oímos que el libro era de él, pero después de que él fuera akumatizado hoy es imposible que sea así. Se dejó llevar por su impulso a la hora de hablar y compartió con los ahí presentes su teoría, la cual fue afirmada por una Kwami rojiza que se dejó ver tras salir del bolso de Marinette. Fu. Ya veo, eso ciertamente nos podría quitar un sospechoso. Se puso algo pensativo al pensar que quien había tenido el libro de los Miraculous, por suerte no era el mismo villano. Por desgracia para Marinette, no todo pensaban igual. Izuku. ¿De verdad piensan así? Obviamente sus palabras llamaron la atención de los ahí presentes, incluso del mismo Baitz que se dejó ver poco después. Izuku. ¿No les parece muy conveniente que justamente la persona que era más sospechosa, justamente fuera akumatizada el día posterior a la desaparición de un objeto que lo delataría? Además, tampoco noté en algún momento la presencia del visor en el coleccionista, por lo que casualmente Augmod nunca intentó comunicarse con él, tal y como si no pudiera estar en dos lugares al mismo tiempo. Eran demasiadas conveniencias como para ser meras casualidades, y por cómo el peliverde compartió su teoría. Claramente lo dejaba sospechando del diseñador más importante de todo París. Marinette. Pero, no puede acuatizarse a sí mismo, si lo hubiera hecho le habríamos visto con el traje de su Miraculous después de que el Akuma desapareciera. La teoría de la peli azul no era descabellada, pero de igual forma el peliverde no solo estaba usando como apoyo la teoría que acababa de compartir. Izuku. El maestro Fu dijo ayer que sería extraño que el mismo Augmod se akumatizara a sí mismo, eso significa que no es imposible, y aún no tengo pruebas para confirmar mi teoría, pero tampoco deberíamos ignorarla por seguridad. Aunque no le gustaba mucho la idea que justamente el padre de uno de sus compañeros heroicos sea el mismo villano de París. Izuku tenía muy bien sustentadas estas sospechas, y por desgracia eran demasiado sólidas como para que cierta peli azul las pudiera desmentir. Marinette. Si es así, deberíamos decírselo a Chad. Incluso en este momento la peli azul pensó en el héroe de cabellos rubios que hoy no se había hecho presente al igual que Deku. Pero aunque la joven tenía buenas intenciones, Izuku y Fu sabían que no podía ser así por ciertas razones. Izuku. No, lo siento Marinette pero, él no es el mejor guardando secretos, y un pequeño descuido nos podría poner en peligro o en el peor de los casos, Augmod se ocultaría aún más. Fu. Estoy de acuerdo con Izuku, es mejor mantener la mayor precaución posible hasta que tengamos una forma de confirmar o desmentir esta teoría. Obviamente maestro y héroe veterano no dudaron en ocultar esta información de no solo uno de los héroes de París, sino del mismo hijo del sospechoso. Por suerte Fu y Izuku eligieron las mejores palabras para que Marinette no sospechara de la identidad de Chad Noir. Marinette. Está bien, tendré cuidado, aunque espero que Chad no descubra esto, no me gustaría que se sintiera excluido.
No podía evitar sentirse un tanto culpable por lo excluido que estaba siendo uno de sus compañeros, y aunque a Izuku y Fu tampoco les gustaba, era la mejor elección posible. Pues no sabían si Adrien sería capaz de actuar por su cuenta con esta información en su mente. Izuku. Si eso ocurriera podemos hablar con él, estoy seguro que los dos podemos explicarle todo en el peor de los casos. Apoyó una de sus manos sobre el hombro de su compañera en forma de apoyo emocional, lo que hizo aliviar un poco el peso de la culpa de esta última al saber que tendría ayuda en el peor de los casos. Fu. Ahora que esto está aclarado, ¿me podrían decir qué ha ocurrido para que hayan venido hasta aquí? ¿O acaso solo querían hablarme sobre esto? Por suerte el mayor se molestó en recordar este detalle. Pues con toda esta charla hasta Izuku casi había olvidado por qué habían venido hasta aquí en primer lugar. Izuku. Es cierto, maestro Fu, debo pedirle que me entregue el libro de los Miraculous. Adrien Agreste ha sido castigado sin poder salir de la mansión a menos que le entregue el libro de vuelta. Como era de esperarse, el mayor entendió el mensaje oculto tras las palabras del héroe. Fu. ¿Saben lo peligroso que es este libro, cierto? Obviamente, al tener a Marinette como una espectadora y también como parte de la conversación, tuvo que actuar un poco para no revelar la identidad de uno de los héroes de París. Izuku. Lo sé, pero usted es el único capaz de descifrarlo, y también se me ocurrió que podríamos hacerle una fotografía a cada página, así tendría el libro guardado y Adrien no sería castigado. La verdad es que el plan del Peliverde era realmente bueno, además de que podría ayudar al adulto con estas fotografías en el caso de que no supiera hacerlo. Y como dijo Izuku, todo terminaría bien para todos. Fu. No eres el único que había pensado en ello, Izuku, y de hecho de adelante. Tras ponerse el pie y dirigirse al mueble que estaba bajo el tocadiscos, de uno de estos cajones el hombre sacó no solo el libro, sino también una tablet. En la cual de hecho mostró cómo capturó una imagen de cada página para así tener una copia de seguridad. Fu. Por ahora el libro ya no nos será necesario, y en el caso de que Gabriel Agreste sea Augmot, él no podrá descifrar nada de él, pueden entregárselo. Pudo extenderle el libro a ambos héroes sin miedo alguno a que pudieran correr peligro con entregárselo a la persona equivocada. Siendo recogido por el mismo Peliverde para alivio de la Peli Azul. Izuku. Entonces terminemos con esto. Guardó el libro en su mochila y bajo su manga con intenciones de pulsar su pulsera con tal de irse del lugar como Deku y así terminar todo cuanto antes. Aunque antes de que eso ocurriera. Marinette. ¿Quieres que te acompañe? Estaba lista para apoyar a su amigo en el caso de que lo necesitara, aunque este último solo negó con su cabeza en respuesta. Izuku. Le prometí a Gabriel que sería yo quien le lleve el libro, además tampoco es como si fuera a estar en peligro. Agradecía la ayuda de su amiga, pero como dijo, era algo que debía hacer solo para evitar algún problema más. Por lo que sin perder más tiempo pasó a su traje de héroe, provocando que su mochila desapareciera y se dejara ver ahora al héroe Deku. Deku. Los veré en otro momento. Y así el Peliverde se despidió del dúo, saliendo por la ventana que había en la habitación. Fin del capítulo. Continuará, chao.